Diseño de la tubería de drenaje. Para diseñar los diámetros de los tubos de drenaje es necesario contar con el plano de las áreas que se realizó en el video anterior, en el cual se señala a continuación, así como la red de drenajes en las cuales se ve el sentido del flujo del agua. Aquí lo tenemos. Para realizar el cálculo es necesario anotar cada una de las áreas y acumularlas en el sentido del escurrimiento que marcan los registros. Para eso calculamos las áreas y a continuación utilizamos una hoja de cálculo en la cual vaciaremos los datos. Aquí los tenemos. Vamos a tener las áreas y para hacer la acumulación de áreas vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si queremos ver qué área corresponde al registro 1 al 2, pasamos a ver el plano de AutoCAD en el que se observa que el flujo del sentido del agua del 1 al 2 nada más corresponde a el área 1 de las señaladas en el plano. En este caso vamos a colocar la misma área en la hoja de cálculo. Ahí tenemos, el área 1 corresponde al 1. De manera similar, para verificar el área del 2 al 9, vamos a observar lo siguiente. Vamos a ver que el flujo del 2 al 9 corresponde al área 1 que se acumula al área 8. Por lo tanto, hay que sumar el área 1 y el área 2 según se observe en el plano. Por lo tanto, nos cambiamos a la hoja de Excel y hacemos la suma correspondiente. Sería el área 1 más el área 8, lo cual es el valor que se anota ahí. De manera similar, para continuar de 9 a 10, había necesidad de ver cuáles son las áreas que le corresponden a estos escurrimientos según el plano. Nos vamos a AutoCAD y vamos a ver el sentido del flujo del 9 al 10. En este caso podemos observar que tanto el área 1 como el área 8 y el área 14 se van acumulando al tramo del 9 al 10, que es el cual se debe de poner en la hoja de cálculo. Si observamos, van del 9 al 10. Nos cambiamos a la hoja de cálculo y ahí podemos observar que la suma de el anterior queda del 2 al 10 más el correspondiente a el área 9, que corresponde a la que corre del tramo 9 al 10. Ahí tenemos, hacemos la suma y verificamos que esa sea nuestra área. A continuación vemos el escurrimiento del 2 al 3 del registro, es cabezal inicial, ahí lo podemos ver, y da vuelta en el 3, por lo tanto el tramo de 2 a 3 corresponde al área 2. Lo anotamos en la hoja de Excel, que sería el área 2. Para ver el área que corresponde del 10 al 17 como área tributaria, hacemos lo mismo. Vamos a verificar las áreas correspondientes en el plano de AutoCAD. Nos cambiamos y podemos observar ahí que el área del 2 al 3 y del 3 al 10 son las que concurren a ese tubo. Por lo tanto, será la suma del A2 más el A9 para tener el flujo del área del 3 al 10. Verificamos. Y de manera similar debe de hacerse para los siguientes registros. En base a la línea propuesta de circulación del agua, vamos a ver cómo se saca el área acumulada en estos casos. Aquí tengo que es el 3, el 9 y el 15. Podemos verificar también que para el 17 al 18 habría que sumar el 2, el 9, el 15 y el 22, y que serían los valores que hay que sumar en la tabla de Excel para calcular el área correspondiente. Podemos revisar también del 15 al 16 y podemos observar en AutoCAD que únicamente corresponde al área 20, ya que es cabezal inicial y escurre al 16. Lo podemos corroborar y a continuación podemos observar también el que va del 16 al 17. Para el que va del 16 al 17, en este caso habría que sumar todas las áreas que se observan aquí en este punto. Hacemos la revisión y vemos que está acumulado el material.
Va la 1, la 8, la 14, la 20 y la 21. Ahí podemos ver cómo escurre según lo que proyectamos. Y finalmente observamos que del 16 al 17 pues hay que sumar todas esas áreas. Lo anotamos por ahí en Excel. Y todas las áreas se acumulan de manera similar. En este caso, para realizar el diseño del tubo se procede de la siguiente manera. Una vez que ya terminamos de acumular las áreas, vamos a utilizar los archivos correspondientes de lo que es las normas para el drenaje sanitario. Vamos a utilizar este, este archivo, el cual me determina todos los parámetros de diseño. Ahí me habla de lo que es el proyecto de agua sanitario, que se toma el 75% al 80% del agua, del agua potable. Posteriormente hay que calcular el gasto medio diario, el gasto de aportación, el gasto mínimo, el máximo instantáneo y el máximo extraordinario. Para el gasto medio diario es población por dotación entre 86.400. El de aportación podemos considerar el 75% y también puedo obtener el gasto medio, el cual es el de aportación por el área entre 86.400. Con esto podemos obtener el gasto medio. Pasándonos a la hoja de Excel, podemos observar lo siguiente. Por aquí tenemos el gasto de aguas residuales. Tenemos que la población es 2.170 habitantes, por lo tanto el gasto de aportación sería el gasto de aguas pluviales por la población entre 86.400, lo cual me da un gasto medio señalado aquí en la hoja de Excel. Vamos a considerar entonces que el porcentaje corresponde del 75 al 80%, por lo tanto, calculando por ahí tenemos que el gasto de agua potable es 10.925 por 0.75, me da ese valor. Y finalmente, si colocamos, podemos ver la fórmula de aportación por población entre 86.400 y me da el gasto unitario, que habría que calcular por cada una de las áreas y me va a dar el gasto correspondiente a cada tramo. Puedo calcular el gasto medio según veo aquí la fórmula, entonces tenemos el gasto medio, nada más va multiplicado por 0.5, ahí podemos ver en la hoja de Excel. Posteriormente, para calcular el gasto máximo instantáneo, habría que ver la población, la cual está entre 1 y 63.400. Por lo tanto, hay que calcular el coeficiente de Harmon con la fórmula que viene aquí. Una vez calculado, puedo observar que el coeficiente de Harmon me da el valor que aquí se señala. Luego entonces calculamos el gasto máximo instantáneo, que es el coeficiente de Harmon, por el gasto de aportación o el gasto medio, y me va a dar, según la tabla, el instantáneo es el coeficiente de Harmon por el gasto medio diario, lo cual me da el máximo instantáneo. En este caso podemos revisar la teoría y podemos observar que la hoja de Excel aquí lo tenemos calculado. Finalmente hay que calcular el gasto máximo extraordinario, el cual hay que utilizar un coeficiente de seguridad, el cual es 1.5 y lo puedo ver aquí en la teoría. El coeficiente sería 1.5 por el gasto máximo instantáneo. Este sería mi gasto de diseño. Este lo divido entre el área total para el gasto de aguas residuales, que es esta casilla, y me da el gasto unitario que habrá por cada superficie. El resultado lo voy a obtener en litros por metro cuadrado. Entonces voy a utilizar las áreas por metros cuadrados y nada más hago una multiplicación. Redondeamos a 2 con la fórmula que se señala ahí y a continuación eh, corremos la fórmula hacia abajo para obtener los resultados.
Una vez realizado el de aguas residuales, nos cambiamos al de aguas pluviales. Reviso que existen varios métodos, es el racional americano, el de Burkel-Segler, y está el de MATMAT, que es el que vamos a utilizar por ser desarrollado en un medio parecido al nuestro. En nuestro caso aquí tenemos la fórmula, hay que calcular la pendiente gobernador a través de esta fórmula y finalmente utilizar el gasto de aguas pluviales a través de la siguiente expresión. Cambiándonos a la hoja de cálculo, podemos observar que la pendiente gobernadora es la cota de nivel promedio y la cota de evacuación o la cota de descarga del último registro. En este caso, aplicando la fórmula para la pendiente gobernadora, voy a tener esta que se señala aquí y tengo que multiplicarla por 1000 para convertirla en metros por kilómetro para poderla meter a la fórmula. En este caso, la fórmula queda 0.028 del área a la 0.8 por la I por la R. Pero en este caso necesito la I, es la intensidad de lluvia máxima en 24 horas. Hago una revisión en internet y me da 206 según la gráfica del lado derecho. También en la teoría puedo ver el coeficiente de escurrimiento, que es la R, lo acabo de copiar de la teoría y vale 0.7, por lo tanto el valor de aguas pluviales es 0.0028 por 206 por 0.7 por la pendiente gobernadora. Únicamente faltaría multiplicar por el área, pero el área tiene que estar en hectáreas. De esta manera voy a calcular el gasto de aguas pluviales, ahí lo veo que está redondeado. Nada más lo vamos a multiplicar por el área elevado a la 0.8. En este caso hago la operación y finalmente corremos la fórmula hacia abajo para calcular el gasto correspondiente a cada una de las gastos de área pluvial. En este caso, el gasto pluvial más el gasto residual es la suma de las dos columnas. En este caso, sumo la primera azul con la negra y arrastro la fórmula hacia abajo, con lo cual obtengo el gasto que habrá de pasar en la tubería si estoy considerando el 100% del agua de lluvia y el 100% del agua sanitaria. En este caso, para realizar el cálculo del tubo, ya que tengo la cantidad de agua que pasa por cada uno de los tramos, empiezo a revisar. El primer tramo en este caso sería el del punto 1 2 del registro 1 al 2, entonces tengo que tener la longitud, lo que es el gasto de aguas residuales y el gasto de aguas pluviales. En este caso voy a considerar el 40% de aguas pluviales, aunque no debe de meterse al registro aquí en Outland porque se manda a las calles, pero la mayoría de los constructores mandan parte del drenaje pluvial a la red, por lo tanto consideramos el 40% que es con el que vamos a diseñar. En este caso tengo las dos cotas de terreno de los dos registros y el 40% de agua pluvial con el 100% de aguas residuales. Con los datos obtenidos, podemos observar el plano, hice un recorte y voy a ver que el registro del 1 al 2 tiene el gasto correspondiente que voy a considerar ahí. Conozco eh, el escurrimiento, hice el trazo, en este caso da vuelta hacia abajo en el punto 2 y en el del 2 al 3 está un poco más arriba, por lo que debo de considerar que en esta parte por lo menos debe de tener 90 centímetros y también en el otro registro 90 centímetros a la parte de arriba de cada uno de los registros. En este caso, por lo menos 90 centímetros para que no se truene el tubo a la hora que pasan los vehículos pesados. Como puedo ver el registro 2, el escurrimiento de 1-2, debo de verificar que por lo menos haya 90 y 90 y que el tubo en el punto 2 quede abajo de donde inicia del 2 al 3 porque es un cabezal inicial. Eso es lo que se debe verificar en cada uno de los registros, que el sentido del flujo se respete y por ejemplo este va a venir pero da vuelta al llegar al registro 2. En este caso utilizamos la herramienta de cálculo, nos vamos a lo que son los parámetros, ahí me marca lo que les acabo de mencionar, 90 centímetros mínimo en cada registro. Me meto en la herramienta va a utilizar las fórmulas que tenemos en el curso en línea también.
me da el cálculo del 80% de la tubería para que no se llene y se genere presión interna y se desarrolle presión y se salga por las calles o las casas. En este caso ahí tenemos todas las fórmulas para que vean la herramienta qué fórmulas son las que utiliza. Una vez que observamos las fórmulas, tenemos la hoja de cálculo, me cambio a la hoja y voy a tener del 1 al 2. En este caso observamos el gasto que voy a considerar, que es la columna azul. En este caso voy a tomar el gasto y lo voy a anotar en la herramienta de cálculo. Ahí colocamos el gasto y vamos a ver la longitud, qué longitud tiene, y vamos a verificar la cota de el terreno en el registro 1 y en el registro 2. En este caso metemos la longitud. A continuación me pide un diámetro de tubo. Voy a poner el mínimo, en este caso para drenaje se recomienda mínimo 10 pulgadas. Verificamos la cota de terreno 1 y la cota de terreno 2 y las anotamos. Anotamos la cota de terreno 1, la cota del terreno 2. Calculo una pendiente aproximada con estos datos, considerando los 90 centímetros arriba del tubo, y propongo una pendiente. Vamos a proponer la pendiente, calculamos la cota de arrastre del registro 2 en base a esa pendiente y a la longitud y me meto a calcular. En este caso le digo que inicie el cálculo y la herramienta me dice que no cabe el agua en el tubo de acuerdo a las fórmulas. Le damos a aceptar y vamos a cambiar. O sea, según las fórmulas, ahí estoy observando que con la pendiente y con los datos que obtuve no cabe el agua en el tubo, por lo tanto le doy a aceptar y voy a cambiar el diámetro del tubo. Cambiamos a un tubo de 12 y repito los pasos. Le digo, dame el cálculo. Ahí ya no me marcó nada y ahí puedo seleccionar. Le da uno clic aquí y me va a ir calculando en base a la fórmula todos los parámetros. Y me va a decir cuánto tiene. Por ejemplo, ahí puedo desplazarla. Vamos a darle en esta pestaña hacia arriba hasta que no se me iguale el gasto. Le podemos recorrer o desplazar. Hacemos el cálculo hasta que se me iguala con el cálculo que lleva el tubo. Reviso, si me paso le voy para el otro lado y ya que me aproximo me doy regresar. Con lo cual voy a obtener los parámetros del gasto máximo que cabe en el tubo, el gasto mínimo que debe llevar y el tirante con el gasto que calculé. En este caso 17.79 es el tubo, quiere decir que no se va a llenar nunca el tubo y que el gasto que lleva a esa altura es este que se señala aquí. De manera similar se hace todo el cálculo. Puedo hacer un recorte y guardarlo en un hoja de Word para la memoria descriptiva o la memoria de cálculo. En este caso el procedimiento se hace de manera similar. Se va viendo el gasto que ocupa cada uno de los registros, se va anotando del registro 1 al 2 y finalmente se debe de realizar por cada uno de los tramos poniendo las anotaciones correspondientes hasta terminar al último registro de nuestro proyecto. Fin del video.